a los, bueno. a los que llegan temprano. Esos son los que se deben de premiar. Porque uno siempre dice, no, Bueno, yo voy a profe. esperar y eso no debe ser así. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico volverlos a tener en su asignatura de Biología para Ingenieros. Hoy vamos a ver un tema muy agradable. Las dos clases anteriores nos permitieron llegar al propósito que teníamos, que era poder, digamos, sensibilizarlos a ustedes, hacer que en la práctica, tanto la primera sesión, que fue la sesión de la huella humana, como la de Home, les permitieron de alguna forma empezar a generar esos procesos de reflexión, de concientización, de darnos cuenta que definitivamente nosotros los humanos somos los que hemos venido haciendo un daño irreversible al planeta y que de alguna forma tenemos que empezar a generar ese cambio en la actitud, no solamente como personas, sino como profesionales. Y esto, digamos, estos dos documentales nos sirvieron para ello. Vamos a ver los avances digamos, vamos a mirar la actividad para que, pues obviamente podamos generar un proceso de retroalimentación. Estefanía me preguntaba que cómo cómo iba el tema de la calificación. Yo normalmente las actividades las reviso. Digamos, la primera, soy cada vez, digamos, un poco más exigente, pero al comienzo digamos, genero un poco de ser un poco más flexible para que mientras vamos cogiendo el ritmo. En esa primera actividad la mayoría estaba por encima de 4.3 en su calificación. Digamos, los que tuvieron menos fueron aquellos que de alguna forma digamos, no hicieron el mayor esfuerzo para poder contribuir en el proceso del ensayo, de las preguntas, pero lo que en la práctica nos va a dar la posibilidad es, digamos, cada vez afianzarnos en la posibilidad de hacer los ensayos. Entonces, no se angustien, pero vamos muy bien. Voy a mirar voy a compartir pantalla y vamos a mirar la actividad, digamos, de la semana pasada, con el propósito de mirar un poco y retroalimentar el proceso. ¿Ahí ven la plataforma? Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Les agradecía que me digan, porque si no, de lo contrario es que como no tengo, yo veo toda la pantalla, no sé si me he desconectado, a veces se cae el internet, entonces es importante eso. Entonces vamos a trabajos en clase y vemos en la segunda actividad que 9 entregaron y 7 no han entregado, ¿sí? Esto es preocupante porque sabemos que en las actividades, una vez vencidos los plazos, pues obviamente las personas que no hayan entregado acarrean la sanción, y ya todos sabemos cuál es la sanción. Hay una persona que durante las 12 actividades ni siquiera ha abierto la plataforma. Me preocupa, no sé si la persona va a cancelar la asignatura, porque solamente 16 han abierto la plataforma. Entonces, importante que pues obviamente lo tengan ustedes en cuenta. Vamos a mirar algunos de estas actividades para, digamos, esto. Vamos a coger aquí. Juan Diego Cárdenas, ¿está? Juan Diego. Parece que no está. Sí está, profe, contestó en el chat. Tal vez no tiene micrófono. Joan Sebastián Arango. Hola. Sebastián, ¿cómo vas? Excelente, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo te pareció la actividad? Cuéntame qué reflexión te generó, Home. Uy, profe, pues la verdad, la actividad como tal me pareció pues la verdad muy dinámica, un poco extensa, la verdad, porque pues uno siempre se ocupa y el trabajo, la familia, pero sacar como el espacio para analizarlo es complejo, pero cuando uno entra a verlo,
se da cuenta que el trasfondo y la huella que nos deja este documental, pues es seria. Nos damos cuenta del tipo de, como lo digo ahí en el ensayo, pues con el documental como que nos damos cuenta que la mayor plaga que tiene el planeta es el humano, que pues estamos acabando con la selva y con especies, con los pantanos, con los arrecifes por producir lo de la producción agrícola. Documental es importante, lo del eucalipto también me pareció que es algo que definitivamente nos puede hacer o nos está haciendo mucho daño y pues, en este momento nosotros como que simplemente vivimos el día a día y no nos damos cuenta que lo que se viene es algo pesado, pues uno que ya ve como en el futuro, los hijos y todo, pues ve que lo que le está quedando a ellos es muy, muy miserable. Ok, muy bien, Joan Sebastián. Vamos a mirar otro que nos diga. Emanuel Arce está. Emanuel. Profe. Señor. Bueno, respecto al tema de, yo quiero pues como en los dos últimos videos que hemos visto, obviamente vimos como nosotros como seres vivos destruimos los pocos recursos que nos quedan. Viendo en el video el tema, eso pues que teniendo en cuenta que ese video es del 2009. Sí. Ese documental es del 2009 y hablaba con respecto al deshielo que podía haber en el 2015. Obviamente el impacto ambiental no ha sido tanto como se reflejó en ese momento en el 2009 a 2015, pero obviamente sí se puede notar un desgaste del entorno. Entonces yo creo que el proceso para todos nosotros más bien la reflexión para todos nosotros es el uso que le estamos dando a las materias primas que tenemos como recursos. Pues me parece a mí que es muy, muy importante ese tema. Ok. Muy bien, yo creo que evidenciamos lo que al comienzo estaba yo diciendo, que en la práctica estos dos documentales cumplieron con su objetivo, que era generar una reflexión, generar una concientización, buscar que de alguna forma nos tocara esas fibras que a veces las tenemos medio frías, congeladas, y que nos puede ayudar a que en la práctica podamos generar un cambio, no solamente como personas, sino como profesionales. Entonces, de ahí la importancia de ello. Ahora sí vamos a arrancar, digamos, todo lo que son los contenidos de la asignatura, arrancando por el origen, o sea, cómo surgió todo, porque el problema no solamente es la vida, porque para llegar a la vida hubo un proceso anterior. Si nosotros miramos, más o menos se calcula que el universo fue creado o se creó hace aproximadamente entre 13.700 y 15.000 millones de años, lo que nos da, digamos, un tiempo tan grande que en la práctica ese proceso, digamos, para llegar a la vida, pues obviamente conllevó más de 10.000 millones de años, y eso pues es un proceso que de alguna forma tenemos que empezar a mirarlo para poder entender de mejor forma eso que sucedió. Entonces, por eso vamos a trabajar en esta sesión, en la tercera semana, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es una de las teorías más acertadas a lo largo de la historia. Es una teoría que lleva aproximadamente casi 100 años de estar mantenidas, de mantenerse, y por el contrario, la mayoría de teorías se van debilitando de pronto con las mismas investigaciones que se van generando, pero esta, por el contrario, ha permitido
de alguna forma irse afianzando, o sea, los otros físicos que están después de Lemaitre han permitido afianzar y evidenciar que Lemaitre en 1929 más o menos tenía mucha razón en este proceso de plantear esta teoría que dio la origen a todo. De hecho, uno de las, digamos, dos grandes físicos de ese momento, que fue Albert Einstein y Joubert, plantearon en la teoría de Lemaitre que era muy válida y que definitivamente era muy acertada, partiendo de eso, de la explosión de un átomo primitivo, como él lo planteó. Entonces, un poco, digamos, nos vamos a detener en ese proceso, en ver ese primer segundo, que es quizá ese instante donde todo se crea, donde muchos se preguntan qué fue primero, si fue primero la materia o fue primero la energía, y a partir de ello poder entrar un poco a generar procesos de reflexión sobre el origen de todo. Entonces, bienvenido, señora. Si fue primero el huevo, si fue primero la gallina. Sí, sí, y así sucede, o sea, de hecho, por ejemplo, lo que planteaban algunos es que estaban empaquetadas 4 fuerzas que al romperse es la que han permitido arrancar todo este proceso de creación de absolutamente todo. Entonces, como lo vamos a ver, y quizá la explicación que hoy tengo para ustedes les va a permitir enriquecer ver el documental y poder hacer el ensayo de una mejor forma. Entonces, bienvenido, arranquemos. Importante dentro de todo este proceso que ustedes como ingenieros empiecen a afianzar y agudizar un poco los órganos de los sentidos. El ver más, ustedes no saben cuánto sirve cuando uno tiene una observación más aguda en una planta, por ejemplo, en una empresa, cuando ustedes entran y ven cosas, esas cosas les puede servir para que ustedes evidencien que hay problemas. Entonces uno, si ve regueros de agua, automáticamente uno puede evidenciar que hay desperdicios de agua. Uno puede, si ahí ve uno pérdida de materiales, esto también evidencia que se está perdiendo recursos económicos. Entonces, un poco el aprender a observar y agudizar esa observación les va a servir mucho. El escuchar, aprender a escuchar es importantísimo en el sentido de evidenciar que muchas personas pueden, digamos, sin darse cuenta, decirles a ustedes, hay una máquina dañada, se está desperdiciando el material, y esto les va a permitir de alguna forma poder entender mucho más fácil cómo está el proceso y a partir de ello poderlo, digamos, ayudar a resolver. Es importante que tengamos en cuenta eso. El otro órgano es el del tacto, el de percibir las cosas, y un poco con el tacto uno lo puede afianzar, uno dándose cuenta de calidades, dándose cuenta de cómo están las texturas en muchos de esos procesos y los resultados de los productos que se dan, les pueden permitir a ustedes empezar a observar que se desperdicia material o que hace falta material, etcétera. Entonces, un poco esta primera reflexión de esta primera diapositiva buscaba eso, a hacerles a ustedes ver que definitivamente en estos órganos de los sentidos, el ver, el oír, el plasmar, están gran parte de lo que podría ser una respuesta a una inquietud cuando se generan preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso puede conllevar una respuesta bien real a las circunstancias que ustedes pueden ver como profesionales. Arrancando ya con nuestra temática, un poco arrancamos con el origen del universo y planteamos la teoría del Big Bang, como ya lo dije. Vamos a ver ese primer segundo en el documental, lo importante de ello, y vamos a tratar en esta clase de poderles dar esos elementos. La semana entrante vamos a ver el origen de la Tierra para poder llegar dentro de 15 días al origen de la vida y plantear todas las teorías que de alguna forma pues sustentan cómo la vida llegó al planeta. Entonces, arranquemos con la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang se le debe a Georges Lemaitre. Él era un sacerdote católico belga, sí, que obviamente planteó el Big Bang no con ese nombre, sino como la explosión del átomo primitivo. Entonces, él planteaba, digamos, ese hecho y empezó a exponer su teoría ante los diferentes científicos. En 1927, tanto Albert Einstein como Joubert establecen que lo que dice Lemaitre es cierto, o sea, en el sentido de que de evidenciar que esa gran explosión de ese átomo primitivo
pues conllevó a que pudiera ser el origen de absolutamente todo. De hecho, el nombre de la teoría del Big Bang es dada por Hoylett o Fred Hoylett en una entrevista que da en la BBC de Londres por esa época, y plantea que lo que digamos Lemaitre proponía en su teoría era sencillamente la teoría del Big Bang. Entonces, a partir de allí, pues obviamente este proceso, con todos los estudios físicos que se han venido dando, pues obviamente se han venido afianzando, y hoy quizá es una de las teorías más acertadas a lo largo y ancho del planeta, y que cada vez que se investiga se evidencia claramente que Lemaitre no se equivocó y que la teoría del Big Bang puede haber sido, digamos, el origen de lo que es todo lo que hoy existe. Aquí tenemos una imagen donde se encuentra tanto Lemaitre como Albert Einstein en la presentación del artículo que conlleva todo el planteamiento de la teoría en 1927 en los anales de la Sociedad Científica de Bruselas. Allí se encontraron, y en muchos de estos casos pues se evidenciaba la realidad de ver cómo claramente, digamos, Lemaitre tenía la razón. Albert Einstein siempre ha planteado que las cosas, digamos, el universo tiene cosas incomprensibles que se deben buscar comprender, o sea, que la forma más incomprensible del universo está en comprender lo que es incomprensible, y eso es lo que conlleva un poco el ejercicio que nosotros hoy vamos a tratar de hacer. Bueno, esta imagen nos da una visión real de lo que ha sido todo el proceso de la evolución del universo. Desde ese primer instante que lo vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, donde sucede el Big Bang, y cómo a lo largo del tiempo, en esos más de 13.700 millones de años, pues ha evolucionado para tener lo que hoy tenemos como universo, ver las galaxias, los planetas, las estrellas, los meteoros, etcétera. Entonces, ver un poco todo esto, pues permite evidenciar claramente que en todo esto tuvo que haber sucedido un gran proceso, que para poderlo entender tenemos que irnos al primer instante. ¿Qué fue lo que pudo haber ocurrido en ese primer instante, en ese primer segundo, en lo que se planteaba como la teoría del Big Bang? Esto se ha venido recreando a tal punto de que hay un acelerador de partículas que ustedes lo van a ver en el documental, que ha costado cientos de miles de millones de dólares para poder acelerar las partículas y poder estrellarla y descomponerla y poder evidenciar esas fuerzas que han marcado digamos, el origen de absolutamente todo. Entonces, digamos, todo eso lo van a ver ustedes en el documental que hoy tenemos que evidenciar. Entonces, un poco está en ver el primer instante de lo que ha sucedido, pero curiosamente, para poder observar, nosotros tenemos, digamos, en nuestra retina lo más sencillo es poder establecer, digamos, un segundo, que es lo que más comprendemos como, digamos, el instante de tiempo más pequeño que podríamos nosotros comprender. Pero los físicos, para poder llegar a eso que ha sido digamos, ese instante del Big Bang, se llegó al tiempo del plan, y el tiempo del plan no es otra cosa que coger un segundo y fraccionarlo en 43 veces. Entonces, el tiempo del plan está en esa cifra que vemos al final, en 0,42 ceros y un 1, y en ese instante es lo que le permite un poco empezar a comprender, digamos, qué fue lo que pasó. Al tiempo del plan se define como el tiempo que tardaría un fotón, que es un haz de luz diminuto, en viajar a la velocidad de luz una distancia de una longitud similar a eso, que es digamos, una fracción de milímetro. Entonces, digamos, eso es lo que en la práctica es lo que se considera como el tiempo del plan, y es lo que los físicos pudieron organizar para poder entender y a partir de allí comprender digamos, ese instante de la creación de todo. Entonces, importante tenerlo en cuenta para poderlo suceder. Un poco, digamos, en ese primer instante, lo que sucedió con ese supuestamente átomo primitivo era liberar 4 fuerzas.
La primera es la fuerza gravitatoria, que todos la conocemos, que es la de que los cuerpos más pesados tienden a acercarse a esos cuerpos más grandes. O sea, en el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es podernos acercar al centro de la Tierra y poder estar pegados a ello. Entonces, ahí esa fuerza de gravedad nos permite evidenciar esa atracción de los cuerpos. Hay dos fuerzas nucleares que están dadas en los átomos, tanto la fuerza nuclear débil como la fuerza nuclear fuerte, que están dadas, la débil en el giro que generan los electrones fuera del núcleo, ¿sí? Y eso es lo que nos permite de alguna forma generar esa mezcla de elementos químicos, formar, por ejemplo, el agua, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, esa unión de esos átomos están dados por compartir electrones, y ese compartir ahí muestra esa fuerza débil que tienen los átomos a través de los electrones. La fuerza nuclear fuerte es la que está en el núcleo del átomo, lo que permite que tanto los protones como los neutrones estén allí y que tengan una energía tan alta que pues obviamente al liberarla, pues obviamente genere lo que la mayoría hemos observado a través de las bombas atómicas, esas grandes explosiones donde se liberan esa gran cantidad de energía que normalmente se tiene. Y la cuarta fuerza es la fuerza electromagnética. Esa fuerza electromagnética está dada a través de un campo magnético y el magnetismo que generan, digamos, esos iones. Lo podemos reflejar en los imanes cuando nosotros, sin darnos cuenta, colocamos un imán de carga positiva con un imán de carga negativa o un metal de carga negativa y vemos cómo se atrae. Esa atracción electromagnética pues es la que, digamos, la Tierra ha permitido, pues obviamente en muchos de los casos, para aislar muchas de las irradiaciones que permanentemente están llegando al planeta. Entonces, esas cuatro fuerzas se creen que es la base y el origen de absolutamente todo. ¿Cómo lo podemos observar, digamos, a través de ello? Pues primero, digamos, definámoslos técnicamente en el sentido de ver cómo las fórmulas físicas y los físicos han dado la explicación de esas cuatro fuerzas. La gravedad obviamente es el fenómeno natural por medio de los cuales la masa de los cuerpos pues son atraídos por el tamaño que se tiene, y es lo que hace que en muchos de los casos pues esa atracción pues genere, digamos, de alguna forma que los cuerpos estén a una distancia determinada y que de alguna forma podamos conformar nuestro sistema solar, nuestros planetas, digamos, en este caso, el satélite natural que nosotros tenemos, la Luna. Entonces, un poco esa gravedad es una de las fuerzas, digamos, que los físicos a través de su conocimiento nos han podido demostrar claramente que sí existe. El segundo son la fuerza nuclear débil, ya lo decía, es, digamos, la capacidad que tienen los electrones de girar a los átomos y a partir de allí de poderse mezclar y poder conformar compuestos diferentes y diversos a lo largo del planeta. Entonces, vemos el agua, vemos el metano, vemos el ácido clorhídrico y así sucesivamente. La conformación de compuestos están basados en muchos de los casos por esas energías nucleares débiles que han permitido que los elementos se puedan mezclar y a partir de allí se formen diferentes compuestos. El otro es la fuerza nuclear fuerte, que es la que está en el núcleo a través de los protones y los neutrones y conformar ese centro que le permite obviamente garantizar una energía alta que ya lo decía anteriormente, el romper esa energía pues libera gran cantidad de cientos de miles de kilovatios de energía que en la práctica pues obviamente es lo que mantiene el calor de nuestro planeta. Y la última es la fuerza electromagnética. Ya lo decía, que hay una dirección de ese campo magnético y una atracción electrónica que se da. En el caso de nuestra Tierra, es lo que ha permitido, digamos, que los polos tengan una posibilidad de atracción. Vemos que esa atracción se evidencia claramente con ya se me olvidó ahora se me fue la brújula, que siempre está apuntando hacia el norte. ¿En virtud a qué?
a que, digamos, la atracción de esa carga positiva siempre nos muestra el norte, y vemos como de alguna forma esa electropositividad que tiene el polo norte le ha permitido de alguna forma, pues obviamente generar esos campos magnéticos que la Tierra hoy tiene. Una vez definidos esas cuatro fuerzas, podemos verlas en un átomo. Entonces vemos cómo la fuerza nuclear fuerte me conforma el núcleo, la fuerza nuclear digamos débil me hace que los electrones giren alrededor del átomo, la fuerza electromagnética permiten de que de alguna forma no se choquen los electrones de diferentes niveles de energía, y la fuerza gravitatoria hacen que estén a una distancia determinada en el átomo. Entonces, lo que evidencia claramente que esas cuatro fuerzas desde el primer átomo digamos, del hidrógeno, que es el elemento más sencillo, estuvieron presentes, y que esto afianza un poco la teoría de Lemaitre de que en el Big Bang lo que hizo fue romperse en esas cuatro fuerzas, y a partir de esas cuatro fuerzas permitir la creación de absolutamente todo. Una vez se ha generado ese primer instante donde se liberan esas fuerzas, empieza un proceso de expansión del universo. ¿Qué es ese proceso de expansión? Es que claramente estas fuerzas fueron permitiendo de que de alguna forma la materia empezaran a generar, digamos, esa conformación de esos primeros elementos, el hidrógeno, el helio, el litio, que son los primeros elementos, y que a partir de allí, pues obviamente empezaron a conformarse todo lo que es la materia en términos prácticos. Entonces, esa expansión es lo que de alguna forma las fuerzas permitieron que en la práctica se empezaran a generar esos nuevos átomos, y la mezcla de esos nuevos átomos formar compuestos, y a partir de esos compuestos ir formando cada uno de los diferentes elementos que hoy tiene el universo. Adicional a eso está este fenómeno de inflación. ¿Qué es eso de la inflación? Si lo miramos y lo queremos explicar de una forma sencilla, es lo que hace uno cuando está inflando una bomba. Al meter, digamos, el gas, que es el oxígeno y otros gases, lo que hacen es que se disparan hacia todas partes. Entonces, lo que en la práctica se generó después del Big Bang fue no solamente la expansión, sino la inflación, que todo lo que, digamos, estaba creando de alguna forma iba a ir a parar a diferentes partes y a toda la parte del universo. Entonces, segundo elemento que es fundamental dado. Y esto se permite corroborar a través de lo que es la expansión del mismo universo, y esto se puede dar, digamos, una explicación un poco más clara cuando vemos las ondas energéticas, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes recordarán qué es una onda. Recordarán cuando nosotros tiramos una piedra a un río o a un lago, vemos cómo, digamos, cuando pega en el agua, esa onda va viajando. Esa longitud de onda nos da una comprensión de lo que es los niveles de energía. Una vez te toca, las ondas son muy cortas, pero una vez se van alejando, las ondas se van haciendo más grandes. Y un poco lo que evidencia en términos reales es la energía que tiene. Y lo que uno puede observar en el término de lo que es la energía en términos prácticos, y ahí vamos a ver un poco lo que nosotros podemos observar. Nosotros tenemos un rango de luz visible que está desde donde termina el infrarrojo hasta donde comienza el ultravioleta. Entonces, lo que vemos es que nosotros tenemos la capacidad de tener una visión que nuestros conos y bastones de los ojos permiten captar esa longitud de onda para poder observar, que es lo que se conoce como luz visible. Pero hay unas longitudes de onda mucho más grandes, como son las infrarrojas, que son captadas en muchos de los casos por elementos que se han venido creando. Voy a colocar un poco las gafas de infrarrojo que utilizan los ejércitos para poder caminar en la noche y ver el calor de los seres vivos. Entonces, esto permite evidenciar, nosotros tenemos un calor a esa temperatura de 36 o 37 grados que tenemos, permiten, digamos, irradiar una estela de calor que no es perceptible al ojo humano, pero sí es perceptible en el caso de las gafas de infrarrojo. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo. El otro ejemplo claro es la longitud de lo que son el microondas, que es una longitud
de mayor tamaño que permiten que las irradiaciones no penetren dentro de los alimentos, sino que permitan calentar en muchos de los casos alimentos. Entonces, ahí está una longitud de onda mucho más grande. Aún una longitud más grande es la longitud de onda de la radio. La radio tiene una longitud de onda bastante grande que nos va a permitir de alguna forma podernos escuchar y poder en términos prácticos escuchar, digamos, lo que la frecuencia de radio a través de esa longitud de onda se evidencia. Entonces, en la práctica, digamos, ahí vemos cómo esas longitudes de onda grandes son evidenciadas, están allí, aunque nosotros no las veamos. Igualmente sucede con las longitudes de onda pequeña que tienen gran capacidad o gran cantidad de energía. La luz ultravioleta, que pues obviamente permite de alguna forma evidenciar la conformación de esas moléculas, los rayos X que permiten entrar a través de los tejidos y llegar hasta los huesos, que son tejidos duros que no permiten el paso y que al romperse, al permitir el paso, evidencia uno que hay fracturas. Los rayos gamma, que son rayos que penetran en las células y pueden generar con facilidad mutaciones y cambios que en muchos de los casos cuando se están expuestos, pues obviamente pueden generar daños irreversibles e irreparables en los seres vivos. Entonces, importante evidenciar eso. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la temperatura, las longitudes de onda grande son muy frías, las longitudes de ondas pequeñas tienen mayores niveles energéticos, o sea, son mucho más cálidas. Entonces, a partir de allí, lo que uno evidencia claramente es cómo esa expansión y esa inflación de esas primeras fuerzas, de esos primeros elementos, son los que nos han permitido evidenciar claramente que todo está atravesando a través de unas fuentes energéticas reales que el universo realmente las tiene y que nosotros permanentemente las captamos. A nivel particular, o sea, de las partículas atómicas, vemos cómo de alguna forma podemos observar que esa energía está dada. En el átomo vemos las 4 fuerzas: la fuerza nuclear fuerte en el núcleo, la fuerza nuclear débil en la periferia con los electrones, la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. Entonces, ahí evidenciamos claramente que las fuerzas están. Y esto nos permite entrar a evidenciar claramente, hasta hace unos años nosotros pensábamos que la partícula más pequeña era el átomo, pero hoy evidenciamos claramente que cuando hemos desintegrado el núcleo del átomo, encontramos que en el núcleo hay protones y que esos protones y esos electrones conforman partículas mucho más pequeñas. En el caso de los protones, los quarks, y en el caso de los electrones, los leptons o partículas pequeñas que hacen, digamos, y conforman lo que son los protones y los electrones. Aquí los vemos, digamos, algunos de los elementos dados en algunos átomos. El primero, el de hidrógeno, sabemos que es el átomo el más pequeño que existe, porque tiene un protón, un neutrón y un electrón, y evidencia, digamos, que esas 4 elementos están dados. Cuando, digamos, se ha podido romper el átomo de hidrógeno, se evidenció los quarks que conforman los protones y los leptons que conforman lo que son los electrones. Y aquí permite empezar uno a evidenciar cosas de lo que sucedió en ese primer instante, que lo van a ver ustedes recreado en ese documental, que es, digamos, la primera confrontación que existió entre la materia y la no materia, entre lo que, digamos, podría existir y la no existencia de ello. En el documental lo van a ver a través de un espejo. Cuando colocan una manzana, dice la materia es la manzana y la antimateria es lo que se observa en un espejo, que se ve pero no está. Entonces, un poco esa primera confrontación fue lo que empezó a generar, digamos, que esa energía, digamos, de la materia se manifestara a través de esas 4 fuerzas y que eso pudiera dar el comienzo absolutamente a todo. Entonces, es uno de los elementos fundamentales que nos van a permitir a nosotros entender y comprender ese documental cuando veamos el primer ejercicio a través de todo lo que son, digamos, la conformación de, digamos, de ese primer instante,
dado. Los quarks conforman lo que son, digamos, los protones y los leptons lo que son los electrones. Esos quarks, digamos, en términos prácticos, son unas partículas que permiten conformar protones y neutrones en el núcleo. Entonces, por ejemplo, los protones tienen esos 3 quarks que vemos allí. Digamos que en la práctica son elementos mucho más diminutos que podría decirse encierran la mayor cantidad de energía planteada a nivel nuclear. Entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí vemos la conformación de un átomo de helio. Recordemos que el átomo de helio tiene el número atómico 2, tiene 2 protones, 2 electrones y 2 neutrones, y que en la práctica, si hiciéramos un esquema para poder evidenciar los tamaños de lo que es absolutamente todo lo que existe a nivel atómico, estableceríamos que el átomo nivel 1, que es el átomo de helio, tiene, y lo pudiéramos representar, digamos, la distancia que hay, digamos, de lo que es el punto céntrico hacia uno de los lados, sería de 10 kilómetros. Lo que son, digamos, los protones y los neutrones tendrían un tamaño de 10 centímetros, y los quarks tendrían de menos de 1 milímetro, una décima parte de 1 milímetro. O sea que en términos prácticos podemos observar, digamos, el tamaño que tienen los quarks, lo que tienen, digamos, en este caso, los protones y los neutrones, y lo que evidencia que ese tamaño sea tan reducido, tan diminuto. Hay un elemento que es fundamental. Todos podemos entender, digamos, cuando establecemos los estados de la materia. Ustedes recordarán que los estados de la materia son 3 que nosotros normalmente conocemos, pero realmente esta explicación del bosón de Huygens hizo aparecer un estado más, que es el estado coloidal. Nosotros conocemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son los que normalmente nosotros los hemos manejado y que de alguna forma hemos podido conocer, los hemos podido identificar y los utilizamos. Entonces, si cogemos el agua en estado natural, que es líquido, y lo llevamos a la nevera, bajamos la temperatura a 0 grados centígrados, lo que observamos claramente es que el agua se convierte en sólido, o sea, se convierte en hielo. Si por el contrario el agua la ponemos y la llevamos a una temperatura superior a los 100 grados centígrados, se convierte en un gas. Entonces vemos que lo que observaría es que el aumentar la energía le permitiría a uno pasar del estado sólido al estado gaseoso, ¿sí? Pasando obviamente por el estado líquido. ¿Qué es lo que se esperaba, digamos, en el primer experimento cuando se recreó, digamos, ese primer instante donde se rompe un átomo, y se esperaba era que se encontrara entre el paso de esa cantidad de energía, era que todo lo que se creara, todo lo que estaba creado en eso fuera, digamos, gaseoso. Pero curiosamente se encontraba de que había algo como una gelatina, algo que normalmente se movía, y a ese estado se le denominó el estado coloidal. Un coloide es eso que permite de alguna forma, pues obviamente no tener un estado sólido, no tener un estado líquido, y que de alguna forma forma como una especie de masa gelatinosa que pues obviamente permite contener una cantidad de energía. Y a eso se le conoce como el bosón de Higgins. ¿Sí? Ese bosón de Higgins lo han estudiado múltiples científicos para tratar de dar una explicación. Y hay algunos que, digamos, no han encontrado la explicación y le han colocado como nombre la partícula de Dios. O sea, que en términos reales, digamos, allí es donde se cree, para los que son cristianos o creyentes en Cristo y en Dios, de que fue el momento en el cual Dios dio la posibilidad de crear absolutamente todo. Entonces, importante tenerlo en cuenta, el bosón de Higgins, porque es quizá el único eslabón que haría falta para poder que la teoría del Big Bang se afiance y como tal, pues pueda ser definitivamente aceptada como el origen del universo. Bueno, ¿hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Mi profe, hasta ahí está claro.
Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? La idea de nosotros vamos a ver ahorita el documental de el Big Bang. Se lo muestro. Si yo pico acá, lo que observamos aquí, vamos a observar el documental. Es un documental que dura 45, 46 minutos, o sea que lo podemos observar y podemos cumplir con, digamos, el compromiso de hacer el ensayo de ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una reflexión como la que hemos venido haciendo y a partir de allí hacemos un audio y hacemos la transcripción para hacer un ensayo. Importante que lo tengamos en cuenta. Yo dejo el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer eso. Tenemos más de 2 horas para hacerlo, lo que permite establecer que yo genero el tiempo para que las actividades las hagan y que no saquemos disculpa de que tengo más cosas, porque el problema es eso, es que no lo dejan, no lo hacen y lo buscan otros momentos y eso puede conllevar a que no lo presenten. Entonces, importante que lo tengan y que pues obviamente lo realicen. ¿Preguntas? Creo que ninguna. Ah, profe, alguien escribió. Sí, voy a mirar, estaba mirando. ¿Me lo lees, tan amable? ¿Qué es lo que dice, compañero? Espérate. Compañeros, ¿alguien sabe por qué página se puede convertir un audio a texto? Usted lo que puede hacer es fácil. Digamos, entra a Google y en Google, si usted mira, ahí dice transcripción de audio a texto y hay programas gratuitos. Usted puede bajar y a partir de allí puede dárselo. O alguno de otros han utilizado alguna otra plataforma o algún otro programa. Profe, yo diría que la forma en la que usted nos enseñó el otro día, porque por ejemplo, no solamente se puede hacer con Google Docs, sino que ustedes también lo pueden hacer en Word. Ahí hay una parte que dice dictar. Y, por ejemplo, digamos, si es un documental, pero él escucha la voz, entonces ustedes lo ponen y ya normal, él va a seguir. Así como escucha nuestra voz y la sigue también, cuando escucha otro tipo de voz, también trata de seguirla. Sí, mire, vamos a compartirlo. No sé si el compañero que está comentándolo, tal vez no estuvo en la primera clase o no vio eso. La idea es que entren aquí a los punticos, entren a su correo, entren a los punticos, vayan a documento, en documento, abran un documento en blanco. Una vez llega a los documentos en blanco, va a las pestañas de herramientas y aquí dice en la herramienta escribir por voz. Lo tienen y una vez lo que hacemos al activar el micrófono, vamos a suponer aquí, si yo activo el micrófono, muy buenas noches para todos, qué rico poder estar en la clase de biología para ingenieros. Quiero contribuir con este ejercicio para que ustedes aprendan a utilizar una herramienta que les sirva para generar procesos de transcripción de audio a texto. Entonces, esta es la herramienta que estaba diciendo su compañera que les puede servir, que una vez lo tengamos ya el texto, lo que podemos es editarlo, corregirlo, complementarlo y salir adelante. Entonces, es una herramienta muy sencilla que se puede utilizar y que ustedes la tienen a la mano a través de Google. ¿Qué otra pregunta tiene nuestro compañero? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, comentarios. Profe, sí. Cuéntame. Pregunta. Lo que pasa es que yo, pues con usted he estado solo en una clase, ¿cierto? Sí. Y que fue la primera vez que nos dijo sobre cómo hacerlo y todo, pero pues tampoco sabía bien cómo hacerlo, pues no, me ha tocado viajar, entonces no he podido. Pero pues ya esta semana. Profe, los que no hemos subido aún nada, ¿podemos hacerlo y subir o ya no? ¿O seguimos ya a partir de ahora? De hecho, háganlo y súbanlo, porque es preferible, digamos, tenerlo, porque al final la recopilación de todo eso es el parcial. Entonces, si no lo haces ahorita, lo vas a tener que hacer al final. Y pues es preferible háganlo de una vez
y de alguna forma yo te califico, pues no te voy a colocar la nota a tus compañeros Sí, porque claro. llegó tarde, digamos, pero vas a tener una nota. Entonces, yo Dale, les recomiendo a todos los que no han hecho que lo hagan. ¿Vale, Ángela? Dale, profe, muchas gracias. ¿Qué otro comentario, pregunta? Juliana, ¿cómo te pareció la clase? Muy bien, profe. ¿Habías visto las 4 fuerzas, algo así? O es muy, llamémoslo irreal, eso que acabamos de ver? No, profe, tiene mucho sentido, claro. Ah, bueno. La vas a complementar con el documental, ¿oíste, Juliana? Sí, Bueno, profe, claro. preguntas, comentarios. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, nos vemos dentro de 8 días para ver el origen de la Tierra. Dios los bendiga y hagan el ejercicio, ¿vale? Muchas gracias, Profe, profe. mil gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para todos. Hasta luego. Chao.